económica, la debacle social, que ya la está... Pero es un discurso que cae en saco roto porque la población, el núcleo electoral del peronismo, ya está viviendo esa debacle. Entonces es muy difícil reconstruir expectativas. Me parece que lo que van a tratar de llegar es de algún modo entrar al balotaje, cosa que, viendo los números finales, es posible. Mira, hoy una fuente del masismo muy alta, en off absolutamente, Sí. y con pesadumbre, me decía, no descartemos una primera vuelta cerrada para Javier Milei, Bueno, porque colectar para el masismo o para Patricia Bullrich es mucho más difícil que colectar para Javier Milei, que tiene el efecto ganador, que funciona. ¿Vos pensás, Luis, que esto se va a ir a precios? Claro, Esto que estamos el viendo, 22%. Claro. El 22%. Entonces digo, ¿qué escenario ves de campaña? Empecemos a analizar los tres. Yo creo que Javier Milei va a dogmatizar lo que está haciendo. ¿Qué Patricia Bullrich? ¿Qué Sergio Massa, Diego? Coincido con Milei. Milei no tiene por qué cambiar, digamos, ¿no? Ha sido absolutamente efectista. Patricia Bullrich, como te digo, tiene que empezar y darse vuelta y volver a hablar a su electorado. Se ha pasado, o se la ha pasado, riñendo con Horacio Rodríguez Larreta. Claro, era su primer pelea, ¿no? Lo primero, condición necesaria, no suficiente para ser presidente, era ganarle a Larreta. Por lo tanto, ahí tenías una batalla inmediata que no la tenían los otros. Y Massa muy complicado, ¿no? Recién hablábamos del 350. Pensá que ya hay dólares, que son los famosos dólares fiscales, que van subiendo, el dólar turista, todos estos dólares, que ya estamos hablando de 700 pesos, ¿no? Ayer O sea, el dólar cripto, mientras hacíamos la transmisión, estaba en 700, que claro, no sé qué representa. claro, porque El dólar lo dirán, cripto es ¿no? un mercado muy chico. muy chico, pero pensá el dólar turista, el famoso dólar que, bueno, hoy por hoy, esos dólares duplican el precio del oficial con todos los impuestos que se le van acumulando. Y eso estamos ya hablando de 700 pesos. Ahora, ¿no? yo la pregunta que hago, por eso me gusta mostrar esto. Si yo ayer te decía, ¿querés $1 o 605 pesos, vos qué hacías, Diego? Comprabas. Si te lo decía 630, ¿qué hacías? Depende de la capacidad de comprar, ¿no? Pero digo, Pero ¿me sí. entendés? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Lo que queda ratificado es que independientemente de quién ganase, en el Banco Central de la República Argentina no hay dólares, que la posibilidad de fortalecer reservas son nulas y que efectivamente va a haber muchos más pesos en el mercado porque el déficit no se cerró ni en el mes de julio ni en el primer semestre del año. Hay muchos de estos papelitos y pocos de estos. Ahora, Pancho, vos que tenés este contacto con tus amigos operadores informales, Sí. Cuevero, ¿qué dicen en este momento? Porque algunos habían tomado vacaciones hasta hoy. Hasta hoy, sí, hasta hoy. Lo que dicen es que esta suba del blue no es tan abrupta en relación con lo que viene pasando. Puede haber más movimientos. Hay otra cosa, vos sabés que yo hablaba con gente del mercado financiero y gente muy cercana al gobierno la semana pasada y me decía, independientemente de cómo le vaya al gobierno las elecciones, va a tener que devaluar porque no hay otra alternativa. Con lo cual, lo que está haciendo el gobierno hoy es hacer lo que probablemente tenía pensado, pero en un contexto político en el que dice, bueno, ahora sí que no me queda otra, necesito un poquito de aire porque si no, esto realmente no llega. Vos sabés que cuando el precio del dólar claramente depende de muchas cosas, pero hay un factor enorme que son expectativas, ¿no? Vos tenés que anclar expectativas. El gobierno, o por lo menos Massa, si se confirma, si el central confirma que quiere tener un tipo de cambio a 3.50 hasta octubre, como dice, hasta las elecciones, claramente tiene que generar expectativas de que eso va a suceder. Entre otras cosas, para generar expectativas tenés que parar la máquina de fabricar dinero. Claro. Porque yo está fabricando pesos todo el tiempo a donde te crees que se van a ir. Entonces digo, Macri en aquel momento, ¿te acordás que Macri lo hizo el lunes? Pasó de 40 a 60, cuando van Alberto Fernández, cuando pierde las PASO. Y el dólar se mantuvo en eso. Bueno, entre otras cosas, una de las grandes decisiones que toma Macri, que finalmente la cumple en ese momento, pese a que perdió las elecciones, fue el famoso torniquete monetario. Claro. No se emitió más dinero prácticamente, ¿no? Con Sandleris a cargo del Banco Central. Hoy por hoy parece imposible que el gobierno de Massa, en medio de una campaña ya apretado por una cantidad, por un gasto público que no lo frenó nunca, pudiese anclar expectativas y menos aún apagar la máquina de imprimir. Vamos a ver precisamente, ejerce de hecho la presidencia informal Sergio Massa, ahora con los 3 cargos más un 4.º, que es el autor de la peor
performance electoral del peronismo de la historia. Nunca se había obtenido este nivel dentro del peronismo y en lo personal apenas un poquito más del 20%. Lucas Jerez trabaja en la Casa Rosada. ¿Hay alguien en la Casa Rosada? Buen día, Nación. Lucas. Hola, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bueno, les quiero contar un pequeño instructivo, un truquito que tenemos los cronistas, que ustedes capaz que lo sepan, pero por ahí la gente de a pie no. Cuando el presidente de la Nación se encuentra en la Casa Rosada, en líneas generales, debajo de la bandera argentina, también levantan una bandera argentina pequeña, ¿no? El dispositivo de seguridad, o sea, bandera que no está, por lo cual el presidente no está acá, nos confirmaron que está en Olivos, y el dispositivo de seguridad está preparado como para recibirlo. Nosotros teníamos la información de que cerca de las 11 de la mañana podría llegar a arribar, pero bueno, aquí estamos a la expectativa de lo que pueden ser declaraciones. O, sí, Luis, te escucho. La banderita chiquita, para saber que está el presidente, ¿es Sí. obra de gestión de Alberto Fernández o es desde siempre? Perdón mi ignorancia. ¿Sabés que recién me estaba comentando uno de los policías que participa de la seguridad que fue tradición, supo ser tradición en otras épocas y bueno, Alberto Fernández de alguna u otra forma lo ha vuelto a utilizar este recurso? Y que es un dato que por supuesto llama mucho la atención de los turistas y demás, ¿no? Recién estábamos escuchando incluso una persona que iba con turistas extranjeros que también rescataba ese dato como para que la gente... Bueno, es un detalle de color para todos los turistas el hecho de saber que el presidente de la Nación está trabajando en la Casa Rosada, concretamente. Luis, yo te puedo contar, me voy a tomar el atrevimiento, te quiero contar una pequeña buena noticia. Si hay tiempo Sí. te la cuento, me decís. Vos sabés que más temprano vino un transeúnte que estaba acongojado porque dice, hace 20 días que paso por acá y no veo la bandera argentina. Bueno, este es un comentario que nosotros hicimos en el espacio del señor Majul. Inmediatamente llegaron 3 militares con 3 técnicos y están arreglando el mástil de la bandera. Hace 20 están en lo días importante. estábamos Buah. sin nuestra enseña patria, claro. Bien. Así que en cualquier momento, habemos bandera, señor Novarecio. Bien. Bueno, mientras tanto quiero decir que lo estamos viendo con Pancho, el desplome de las acciones es impactante. Que llega hasta el 15% en las acciones argentinas en Nueva York, los bonos un 10% y la YPF también se estaba Y desplomando. ahí mando el cuadro para que veamos online lo que está pasando con YPF. 13.28 está cayendo en este momento. YPF, la verdad que es impactante el nivel de... ¿Qué significa esto, Damián? Yo creo que ahí hay una situación de lectura del mercado de estos famosos 3 tercios. O sea, efectivamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el que va a terminar determinando cuál es la política económica al futuro? Que efectivamente, si es Javier Milei, es Juntos por el Cambio, el peronismo es quien queda al mando de la gestión con el último tercio, es quien tiene que conducir la economía de acá a diciembre. A mí me parece que hay varias lecturas para hacer y a mí me parece que lo más importante por parte de Javier Milei es que ahora efectivamente va a tener que dar precisiones para darle contundencia efectivamente a este gran voto mayoritario que tuvo en estas elecciones. Sí. El mercado también se lo va a exigir, ¿eh? Pero digo, cae Mercado Libre, Sí. 49%. Que es la empresa más importante que tenemos Es más, en este momento. mira, hay un dato importante. Todos los analistas de mercado, los analistas financieros veían que esta elección era pro mercado. Efectivamente, sí, tenía un buen resultado Juntos por el Cambio. Ahora no está siendo pro mercado en la apertura con un triunfo de Javier Milei. Me parece que efectivamente ahí hay 2 situaciones. Una, Javier Milei va a tener que dar más precisiones y segundo, Sergio Massa es quien conduce la economía y se le acaba de dar Hay la otra espalda cosa. a la sociedad. ¿me Mientras entendés? hablan Damián y Pancho, van a ver, es muy gráfico, el gráfico del desplome de la bolsa. Sí, Pancho. Sí, ahí lo Mira, ahí tenés, esto es YPF en este momento y ahora vas a ver Mercado Libre. Fíjate, ¿no? O sea, Esto tiene que ver también con la capacidad que tenga el que gane, en este caso el ganador de ayer fue Milei, de aplicar las reformas que promete también. Porque ¿cómo lo va a digerir la sociedad? Eso todo aporta a la incertidumbre, mientras el blue está a 670 en este momento. 670. 670 pesos. En la preapertura, muchas veces sube fuerte en la preapertura y después logra teniendo un valor Ahora, más mi estable. pregunta es, y la hago con muchísimo cuidado, porque ya me acostumbré que en la Argentina hacer pronósticos a octubre es prácticamente como hacer un pronóstico para el siglo XXIV. Este tránsito, Diego, Juan,
a octubre, ¿le permite a Massa seguir ejerciendo el Ministerio de Economía con tranquilidad? Y va a tener un camino con muchos obstáculos, me parece. Hay que ver, tenemos los primeros indicios de a dónde pueden direccionarse las cosas. Como comentaban a nivel económico, devalúan para cerrar la brecha, pero la brecha se le vuelve a escapar. Va a haber más inflación. Todavía no tenemos las reacciones en el frente político, porque recordemos lo que pasó después de las PASO de 2021. Con todas las divergencias, las pasadas de factura, ¿se van a broquelar o no se van a broquelar ayer, detrás de la candidatura de Grabois Massa? pedía la estatización de NOR, hacía cristinismo explícito, ¿no? Claro. Acaba de haber costos a pagar en el corto o en el mediano plazo. El Banco Central acaba de subir la tasa al 114%. Es decir, que ya las LELIQs están monetizando un mayor valor. Efectivamente, si Massa en la próxima licitación a ese valor, a esas 114, se quedan en pesos, bueno, son los bancos. Efectivamente, probablemente es que eso suceda. Pero ojo, para el que viene, hay 23 billones de pesos en LELIQ. ¿Sabes qué pasa, Damián? La sensación que Javier tengo... Milei dijo, respecto de esas letras, que para él tenían valor. Va a tener que precisar efectivamente Ahora, hay cuál es algo el que valor de esas te lo letras. digo como un ignorante, Sí. pero supino de la economía. La política quedó fuera de la discusión. O sea, ahora estamos mirando la coyuntura económica. Es tan vertiginoso lo que pasa en la Argentina que el 31% de Milei, la crisis de las dos coaliciones, nos hace saber, che, ¿cómo transitamos de acá a octubre? Septiembre, estamos recién empezando agosto, septiembre y octubre. Me gustaría mucho también tomar contacto con la gente de la redacción del Diario La Nación, allí sé que está Esteban Lafuente, para ver qué pasa en la economía. ¿Cómo transitas, Diego, estos 2 meses con el cimbronazo de una elección que para mí es otra elección, ¿eh? No estábamos acostumbrados a esta elección. Vos sabés que el gobierno, digamos, decidió jugar su carta más complicada, que es poner al ministro de Economía del 120% de candidato. Eso fue una decisión que tomó el peronismo, ¿no? Todo el peronismo, el kirchnerismo, más el sindicalismo, más los gobernadores, todos decidieron que Massa era el más competitivo. Imagínate lo que decían los demás. Claro. Ahora, cuando toman esa decisión, toman otra, que es quedarse sin fusible. La Argentina, históricamente, cuando hubo crisis cambiarias o corridas cambiarias o cuestiones económicas coyunturales muy graves, siempre tomó una medida, después una segunda o tercera y ahí hay diferencia, pero siempre hubo una coincidente, cambiaron al ministro, ¿no? Siempre. O sea, vos tenés que generar, como decíamos, expectativas nuevas y tenés que cambiar la cara, ¿no? Porque la corrida, la brecha, la ida del dólar, lo que fuere, responde a un ministro que ya no tiene las herramientas como para, como te digo, anclar expectativas, ¿no? Ahora y siempre. Entonces, la Argentina siempre cambió el ministro. Bueno, ahora no lo puede hacer, pues se queda sin candidato. Efectivamente, es gran ¿Entendés? lectura la que hace Diego Cabot. Efectivamente, porque ahora es candidato y ministro. Y este riesgo, efectivamente, es lo que muchos sospechaban que podía pasar. Claro. Y terminó sucediendo. Pero Fue el perdón, no es famoso- ahora candidato a ministro. Sí. Lo era antes. Era presidente en ejercicio de la función. Era jefe de un gabinete inexistente, convengamos, en toda esta cuestión. Ahora, digo, el tránsito que tiene es bastante... Y lo voy a sumar a Gabriel Stravinsky cuando ustedes me digan que podemos saludarlo. Porque digo, me parece un tránsito sumamente difícil. ¿Podemos repasar los datos de cómo están los dólares, Pancho, a esta hora de la mañana? Sí, 350 se devaluó a 350, el oficial una devaluación del 22%, 670 en este momento el blue, la tasa 118%, 21 puntos subieron y caen los bonos hasta un 10% en Nueva York y las acciones argentinas hasta un 15%. ¿Y No te me puedo dejes sumar hacer- 2 dólares importantes? Sí. Porque son los nuevos dólares que tenemos que conocer. En esos 53, Sí. el dólar importador de bienes, a partir de ahora, quien quiere importar bienes, 376. Y quien quiere importar servicios, 420 pesos por dólar. Pero no me dejen hacer cuentas, pues no sé hacerlo al aire. El dólar, ya no más ternura, 350 pesos. Y el dólar libre, 670. Sí. Querían achicar la brecha y se ha ampliado. Pero es que es lo que pasa en estas situaciones, la corres de atrás. Ese es el problema. Pero digo, y con una tasa del 110 y... 118%. La tasa nominal anual, Claro. que te da casi una tasa efectiva de un 180%. ¿100? 80%. Es decir, si vos Claro. renovás capital Renovás más interés, te da una capital, tasa de estás- 180%. ¿Qué quiere Acumulás decir? los intereses. Viste que vos, recién el pase con Luis Majul, decía, bueno, el mercado prevé una aceleración, una proyección futura de inflación del 160. Se está tratando de adelantar efectivamente a la aceleración del ritmo inflacionario con el dato de mañana más el dato de agosto.
Gabriel Slavinsky es un amigo, analista político. Gabriel, gracias por atendernos. ¿Preferís hablar de política o de economía? Porque con este contexto, buen día, Nación, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Prefiero hablar de cocina. Sí, claro, es lo más sano. Claro. No, me parece que lo de ayer fue claramente, la palabra clave es enojo, ¿no? Un enojo que sostenido en el tiempo y con falta de liderazgo para resolver cuestiones centrales en la política y en la economía, genera hartazgo. Uno se enoja al comienzo, pero cuando realmente no hay respuestas o ve que la dirigencia política está mirando para otro lado, eso es lo que genera el hartazgo. Y me parece que hubo imprudencia tanto a nivel de gobierno como a nivel de oposición de generar una gran cantidad de tiempo, hace mucho tiempo, que esa imprudencia se ve en el escenario con confrontaciones internas endogámicas que terminan de alguna manera determinando un resultado que me parece que todavía falta tiempo para decodificarlo, que la dirigencia política aún no lo está decodificando del todo. Siguen apareciendo las cotizaciones en la bolsa, se desploma la Corporación América, esto es Ernequian, un 14% en este momento en la bolsa. Te pongo un punto, cercanísimo a Milei. Era el jefe de inversiones Por eso, extranjeras. Exacto, uno de los principales, si querés, grupos de los más cercanos a Milei. Total. El señor José del Río, secretario general de la redacción de La Nación. Buen día, Nación. José, un placer verte. Muy buen día, Luis, a vos y a todo el equipo.